Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos de los que me escucháis, muchos recibís el ingreso mínimo vital y muchos subsistís, como podéis, a pasar cada mes con el dinero que supone la ayuda del ingreso mínimo vital. Y muchas veces nos surge esa pregunta: ¿soy una persona pobre? ¿Con esta ayuda puedo considerarme una persona pobre? Y esta pregunta muchas veces viene porque estamos cansados de escuchar en comentarios lo de la paguita y lo de qué bien vive la gente con la paguita y la gente esta que recibe la paguita está todo el día por ahí tomando copas mientras los demás tenemos que trabajar. Pues vayamos a los datos y vayamos a la verdad, ¿no? Aquí, por supuesto, podríamos profundizar mucho, porque no es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Badajoz o que vivir en Galicia o en cualquier otra provincia. En cada sitio las condiciones económicas son diferentes porque el nivel de vida es diferente, sobre todo cuando nos referimos al tema de vivienda. Pero básicamente, una persona se considerará pobre cuando tiene que vivir con menos de 535 euros al mes. Ese es el rango o ese es el límite que se establece según una encuesta realizada de condiciones de vida, ¿no?, de las personas. Seguro que muchos de los que me escucháis estáis o por debajo o muy cerca de ese límite. Lo cierto es que el escudo social, el famoso escudo social que tanto se pregona desde el gobierno y tanto se insiste en él, no ha terminado o no termina de paliar ese problema de pobreza que realmente existe en España. Si te has hecho la pregunta de ¿soy pobre o no?, ya tienes la contestación, ¿no? Y habría que decirle a quien tiene que solucionar o paliar estos datos por qué España es el tercer país de toda la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza. Ojo, el tercero. Y solamente Rumanía y Bulgaria tiene peores cifras. Solamente Rumanía y Bulgaria tiene peores cifras que las que tenemos en España. El dato es terrible, porque además el año pasado éramos los cuartos y ahora ya, con los datos del año pasado, 2023, nos hemos situado en cuarta posición. Estos datos lo que demuestran es que España económicamente se ha estancado, a pesar de que este gobierno de coalición ha implantado el famoso escudo social. Menos mal, porque si no, la situación podría ser bastante peor. Ya sabéis que desde la pandemia, luego con la guerra de Ucrania y todo esto, según el gobierno, según Yolanda Díaz, ha impedido que la pobreza se situara en un 48%. Eso nos situaría a niveles de países como Honduras o Togo. Es decir, que si el gobierno no tuviera el ingreso mínimo vital y otro tipo de ayudas, como ayudas en la luz, ayudas al consumo, con las tarjetas de alimentos que se dan a los ciudadanos, descuentos, todo lo que conlleva ese escudo social, España estaría al nivel de Honduras o de Togo. Los datos son tremendos y nos dejan muchas cosas para pensar. El día que llega un gobierno que prohíba estas ayudas, España lo va a pasar muy mal. Y ya os comenté más veces que una llegada de la derecha podría ser terrible para España en ese sentido. Como decía, en España las personas en riesgo de pobreza y exclusión social
son el 26,5% de la población. Repito, solo estamos detrás de Rumanía y Bulgaria. Solamente. Y es que lo más grave, recordáis la supercrisis que pasó Grecia en su momento, es que Grecia nos ha mejorado ya. Grecia nos ha adelantado. Con lo cual, da mucho que pensar, ¿no? sobre lo que tenemos que hacer y sobre todo lo que tenemos que votar en las próximas elecciones. Pero hay muchos más datos que analizar, muchos más. Porque si nos referimos solamente al indicador de riesgo de pobreza, España sería el quinto a nivel europeo, con un 20%. Solo por encima estaría Estonia, Letonia, Rumanía y Bulgaria. Llevamos así 4 años. Es realmente peligroso esta situación. Y ya si entramos a hablar de la pobreza infantil, cuidadito porque las cosas se disparan. Lo cierto es que este gobierno ha reforzado las ayudas públicas y al César lo que es del César, y hay que decir la verdad. Después de la pandemia se pusieron en marcha los expedientes de regulación de empleo, los ERTE, funcionaron de aquella manera pero acabaron funcionando, todo ello financiado por el gobierno. Después se instauró el ingreso mínimo vital, se aprobaron subidas del salario mínimo interprofesional y ayudas para evitar desahucios, el pago de suministros básicos, etc. Además de rebajas de impuestos con la factura de la luz, y se han venido renovando ayudas al alquiler, al transporte público, se ha rebajado el IVA en determinados productos y alimentos básicos. El gobierno ha hecho muchas cosas buenas. Queda mucho por hacer, evidentemente. Entre ellas, la siguiente. Solo el 12,2% de la población española bajo el umbral de la pobreza recibe el ingreso mínimo vital. Este dato es terrible, terrible. No llega ni a la mitad de lo que el gobierno preveía cuando instauró el ingreso mínimo en el 2020. Cuando hablamos de un porcentaje tan bajo y que en España hay 8.260.000 personas que viven por debajo de ese umbral de pobreza, que se estipula aquellas personas que reciben menos del 60% de la media de ingresos. Cuando llegamos a esas cantidades, es que algo está fallando. En un principio, la proyección inicial que tenía el ingreso mínimo vital era llegar a 850.000 hogares, unos 2,3 millones de personas. Y lo cierto es que tan solo se ha logrado alcanzar el 46,2% a la población que tiene pobreza extrema. Es decir, que ahora mismo quedan 392.000 hogares que lo perciben, que alcanzan un poco más de 1 millón de personas. Eso es menos de la mitad de la previsión que se tenía sobre lo que iba a suponer el ingreso mínimo vital. ¿Esto qué nos da a pensar? Es sencillo. Hay que introducir mejoras en la gestión del ingreso mínimo vital, hay que hacerlo llegar a más gente, porque no es de recibo que más de la mitad de la población que tiene derecho a recibirlo no lo reciba. Y el problema es que existe un laberinto burocrático tremendo que impide que ese ingreso llegue a quien tiene que llegar. Lo cierto es que de una u otra manera, el gobierno ha dado una serie de pasos que tenemos que alabar y quedan un montón de pasos todavía por dar. Como dato significativo, señalar que después de 4 años de ingreso mínimo vital, hay 7 comunidades autónomas, como País Vasco, Cataluña, Navarra, Baleares, Asturias, Aragón y Cantabria, en las que el ingreso mínimo
no ha superado en beneficiarios a la renta de inserción de la comunidad. Hay muchos errores de gestión y hay que corregirlos. Esto es un dato evidente y esto tiene que apuntarse en el debe del gobierno. No es de recibo que estas cosas estén sucediendo. Pero lo cierto es que poniendo en una balanza lo que ha hecho el gobierno, lo que está haciendo y lo que le queda por hacer, no nos queda más que decir que el gobierno lo está intentando, el gobierno lo está haciendo, está implantando medidas para ayudar a la gente, subiendo el salario mínimo, y ese es el paso positivo. Los ciudadanos, todos los que están en esta situación, que como veis no sois, somos precisamente 4, tenemos un reto en las próximas elecciones. El espejo lo tenemos en Italia, donde la derecha, extrema derecha, ganó con facilidad, ganó las elecciones, y en ese país se ha suprimido el ingreso mínimo que tenían allí. Ojo, porque estamos avisados. Y la situación de España se podría volver muy, muy, muy crítica. Estos datos es muy conveniente tenerlos en la mente. Y es muy conveniente saber dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Es muy bueno que nos quejemos de todo aquello que funciona mal en el ingreso mínimo. Aquí ya sabéis que lo hacemos continuamente. Pero también es muy importante que valoremos todo lo bueno que está haciendo este gobierno. Quizás aquí haya que aplicar aquel refrán de más vale lo bueno conocido, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Quiera Dios que eso de por conocer no nos toque. No sé qué opinión tenéis, no sé cómo veis la labor que está haciendo el gobierno con todos los errores que se están cometiendo y qué pensáis de una posible llegada de la derecha en España. ¿Creéis que supondría un cambio en la situación de las personas en pobreza o en riesgo de pobreza? ¿Se atreverían a llevarse por delante el ingreso mínimo vital y todas las ayudas que este gobierno actualmente está dando? Dejármelo en los comentarios. Dejármelo en los comentarios para saber qué opinión tenéis al respecto. No olvidéis suscribiros, darle a la campanita. Un saludo y hasta luego.